hacia afuera, sueña, pero cuando mira hacia adentro, despierta. Bienvenidos a Las Pequeñas Cosas. Hoy tenemos un episodio increíble, maravilloso, de verdad que tenemos un invitado de honor. Pero antes de empezar a hablar sobre qué vamos a tratar en Las Pequeñas Cosas, solo les voy a dar un pequeño preámbulo porque hoy nos vamos a adentrar en ese mágico, misterioso, enigmático mundo de lo que es las profundidades del cerebro. Solo me faltó hablar como Jacques Cousteau para todos aquellos que lo habían escuchado, así como las profundidades del océano. No, hoy nos vamos a adentrar en las profundidades del maravilloso cerebro, de aquello que nos hace vivir, soñar, ilusionarnos y sobre todo, por supuesto, ser felices y encontrar esa felicidad en las pequeñas cosas. Estoy hablando del programa, por supuesto. Pero bueno, en los controles, Juanjo, mi querido amigo del alma, está controlando que esto pueda ser realidad. Juanjo, gracias, te amamos, te adoramos. Tienes que saludar así como delante de la cámara para que sepan que ahí estás. Exactamente, gracias. Y hoy les quiero presentar, porque de verdad estoy contentísima de poderles presentar al doctor Edgar Mauricio Sánchez. El doctor Edgar, él es psicólogo clínico. Él tiene una maestría y un doctorado que realizó en Buenos Aires, Argentina, en psicología, pero además de todo es psicoanalista a través del estudio de Lacan, que él nos irá explicando todas esas palabras mágicas que acabo de decir, nos irá explicando y nos irá adentrando a la mente del maravilloso cerebro. Doctor, es un placer tenerte hoy aquí y poder compartir contigo esta charla, tus conocimientos, tu sabiduría y tu ejemplo de vida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juanjo por hacer esto posible. Así es. No sé si soy ejemplo de vida, definitivamente no lo considero y no me gustaría serlo tampoco. Estoy muy contento de participar en este programa, en este momento y dialogar sobre las cosas humanas. Exactamente, creo que acabas de dar en el clavo sobre las cosas humanas. ¿Qué más humano que hablar de felicidad? Quisiera poner un poco de contexto porque para los que son fans del programa ya saben que tratamos temas de felicidad que le hemos llevado desde directores de orquesta, directores de equipos de fútbol y empresarios incluso y pequeños niños que nos hablaban de la felicidad en el último programa. Hoy me encantaría que comenzáramos platicando de algo. Quisiera poner un pequeño prólogo a esta historia que vamos a escribir el día de hoy. Y creo que el tema o la eterna pregunta de la felicidad viene desde la historia, desde Aristóteles, desde Epicuro, ¿no? Estábamos hablando hoy en la mañana justamente acerca de que es una pregunta que desde mi perspectiva debería de ser la respuesta, ¿no? Es decir, la pregunta es quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y siempre respondemos ser felices, ¿no? Y a medida de la historia de la filosofía y de la humanidad hemos encontrado o buscado esa felicidad, ¿no? Desde quizá, no sé, Immanuel Kant, que hablaba acerca de los valores y la moral como preámbulo de la felicidad, o incluso, por ejemplo, Víctor Frank, que hablaba de un propósito de vida como materia de felicidad. Si hablamos de Freud, él cruzaba esa parte de lo que uno desea o esos placeres que está confrontado con el tema social, ¿no? Digo, ya tú nos irás adentrando en si estoy diciendo pura tontería, que siempre digo pura tontería. O por ejemplo hasta Schopenhauer, ¿no? El padre del pesimismo, donde él hablaba precisamente de que nosotros encontramos la felicidad cuando entendemos que tenemos que dejar de desear el deseo como enemigo, ¿no? O al menos mi favorita tiene que ver con Dostoyevsky, que pone al hombre como alguien que busca eternamente la felicidad. Sin embargo, es tan contradictorio porque deja de ser feliz al buscar el poder, al buscar dinero, como los hermanos Karamazov, ¿no? A mí me encantaría, bueno, y tú nos platicarás, por ejemplo, desde la versión de Lacan quizá, si la felicidad puede ser esa ilusión o ese deseo de, como si fuera algo ilusorio, como si no existiera, y que cuando añoramos esa parte hacia atrás de cuando fuimos felices, ni siquiera quizás seamos conscientes de que lo fuimos. En fin, miren, cállenme por favor, porque si no yo voy a hablar demasiado y lo que quiero saber, hacia lo que va mi primer pregunta, tendría que ver con todo este bagaje cultural que tú tienes, con todos estos estudios acerca de la fabulosa mente humana y con todo lo que has leído de filosofía y todas estas teorías,
¿Cuál es la teoría del doctor Edgar Mauricio Sánchez acerca de qué es la felicidad? Es curioso porque lo voy a decir así, aunque va a sonar disparatado, va a sonar extraño, pero si yo tengo alguna experiencia es en la infelicidad. Okay. Es curioso, en un programa donde el tema es la felicidad, venga alguien que conozca un poco más la infelicidad, tiene que ver con mi profesión. Y tiene que ver con que cuando alguien llega, por lo regular no llega a un consultorio de psicología por su felicidad, llega porque hay algo que le hace infeliz, por algunos detalles, y creo que ese tipo de elementos son los que están todo el tiempo. La felicidad a mí me parece que está más allá de lo que yo puedo alcanzar a notar, porque creo que tiene una base muy particular, una base individual, y a propósito del título de este programa se funda, su argumento principal son las pequeñas cosas. Son las pequeñas cosas y son esas cosas particulares, individuales, de las que uno se puede sostener para sonreírle a la vida y a las cosas, y a la noche y al día y ese tipo de situaciones. Entonces, creo que en principio, yo creo que para abordar la felicidad tendríamos que abordar lo contrario, que es partiendo de una teoría de qué es lo que nos hace infelices. Estuve en algún momento como pensando en el tema de la felicidad y llegaba a una conclusión extraña, rara. Yo creo que hay algo feliz. La felicidad es cuando se mueve un poco las situaciones, inclusive de moda o protocolos, y la gente usa más tenis, por ejemplo. Claro. Es decir, que implica quitarle un poco de carga a lo pesado de lo cotidiano. O sea, por ejemplo, que es, en este momento, voy a poner un ejemplo mío, yo no soporto 8 horas traer zapato de piso, zapato de vestir, no. Me parece que eso me pone incluso ya hasta de mal humor, pues. Claro, entiendo. Sí, claro, es como un poco más superficial visto desde ese punto de vista, ¿no? Pero creo que es el fundamento de la felicidad. Excelente. Es decir, esas pequeñas cosas, a mí como me hacen sonreír unos tenis cómodos, me parece que a otra persona le puede hacer sonreír en algún punto la época navideña, a propósito claro. de este momento. Pero, es decir, hablar del tema de la felicidad, podríamos estar dándole vueltas a una utopía, pero no. Yo diría que es un principio, no un fin. Exacto. Es decir, perdón. No. Podríamos estar hablando como sentimos que nuestro propósito de vida es ser felices, es lo que respondemos siempre. O cuando te preguntan, ¿qué quieres que sea tu hijo? Quiero que sea feliz, ¿no? Como si fuera un status quo, pero finalmente creo que es podríamos hablar de instantes, de momentos de felicidad, y cómo separaríamos esto de la alegría. Hablabas al principio del tema del dolor, creo que fue Nietzsche, si no me equivoco, el que decía que había que abrazar el dolor como para obtener esa felicidad. ¿Cómo relacionas eso? ¿Cómo relacionas ese sufrimiento o esa caída tal vez, ¿no? Cuando hablamos de tocar fondo, debes de tener pacientes seguramente que han estado tocando fondo y que después es como salir al borde del agua, ¿no? Y respirar. Y ese bienestar físico, mental, social, quizá ellos le llamen felicidad. ¿Se requiere de dolor? ¿Se requiere de sufrimiento? No. Yo creo que hay algo básico y que tendría que ver con lo humano. Una ballena nunca se va a preguntar si es una ballena. Nunca, claro. Simplemente es una ballena, listo, pues. No sé si afortunada o desafortunadamente, como seres humanos, estamos marcados por el lenguaje. No es que nosotros construimos el lenguaje, no es cierto. Me parece que en algún momento más bien el lenguaje nos construye, y en ese sentido también nos complica la existencia, porque tenemos que preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos bien, etcétera, etcétera.
yo creo que hay algo que es una persona que haya vivido buenos momentos, muchos buenos momentos durante su vida, no tiene como objetivo la felicidad. No lo tiene, simplemente porque eso ya está en sus vivencias, ya está en sus registros, ya está en su vida, en su historia impregnado, como ese tipo de cosas. Me parece que en algún momento, ¿qué ocurre? Que es cuando vivimos cosas desagradables, que no forzosamente tiene que ser como en los pequeños grupos, sino inclusive sociales. Recordemos catástrofes importantes, el terremoto del 85 en Ciudad de México. Es decir, este tipo de situaciones nos hacen pensar precisamente en la felicidad. ¿Por qué? Porque hay algo que pone otra fractura además de ser humanos, pues. Entonces, me parece que desde ahí surgen un montón de situaciones y ahí aparece este anhelo de decir quiero ser feliz. No porque esté mal, me parece que está buenísimo si es un principio. Si es un fin, es como decir me quiero hacer millonario. Está buenísimo. Claro. Y luego cuando seas millonario, ¿qué? Sí. Ahora te preocupas por miles de pesos, al rato te vas a preocupar por millones, pero va a ser la misma, tal cual. Claro. Entonces, me parece que en algún punto tiene que ver con este tipo de situaciones. Yo creo, bueno, no forzosamente, bueno, sí lo creo pues, pero tiene mucho que ver también con las teorías que he estado dándole vueltas. El mismo Freud en algún momento planteando que hay algo más allá de lo que quiere el ser humano, y es el inconsciente, hay algo que está ahí toda la vida. Toda la vida, en algún momento se le puso como la característica de es algo maligno, el inconsciente, es lo que esconde lo pecaminoso, casi lo más cruel del ser humano. No forzosamente, el inconsciente es algo que en algún momento se manda a reprimir, y quizás porque es muy fuerte, y ya. A mí me encantaría que ahondáramos un poco en el tema del inconsciente. Te voy a ser muy franca, ¿no? Y lo comentaba hoy en la mañana en la oficina. Les decía, para mí es muy fácil entender el cerebro como estructura, ¿no? Cuando hablamos de las partes del cerebro y de lo que se encarga cada parte del cerebro, pero estoy hablando de algo tangible, de algo físico, algo que puedo ver, ponerle una banderita cuando estudias medicina, tocarlo y se acabó, ¿no? Y este es el área del lenguaje, gracias a esta vemos, gracias a esta oímos, gracias a esta procesamos, ¿no? Pero me es profundamente complicado entender en qué radica el consciente, el subconsciente, lo inconsciente, ¿no? ¿Qué sería entonces o cómo describirías la conciencia? Y regreso un poco en la pregunta. Entonces, cuando hablamos de una felicidad consciente, o sea, conscientemente buscamos la felicidad, ¿qué es lo que busca nuestro inconsciente? ¿Sobrevivir? No sé. Me parece que es una pregunta buenísima. Es decir, ¿cuál es el fondo de la voluntad consciente dirigida hacia algo? ¿A dónde nos puede llevar una situación así? Yo creo que hay dos formas, o quizás muchas otras formas, pues. Hay teorías de las motivaciones humanas donde es quizás ciertos obstáculos que uno va teniendo, entonces ya después los busca como para hasta sanarlos. Se plantea como en un término de sanación, como ese tipo de cosas. El inconsciente no va así. Bueno, al menos como lo he estudiado, no va así. Cuéntamelo, por favor. El inconsciente, lo voy a poner en un ejemplo, y no es propiamente de Freud, sino también en Lacan, que es, nace un bebé, no tiene lenguaje, tiene llanto solamente, tiene registros corporales, pero todo el lenguaje está alrededor. Desde el hospital donde nace, padres, visitantes, tíos, etcétera, etcétera, y empiezan a invadir con palabras, con muchas palabras. Entonces, ¿qué ocurre o cuál es el inconsciente? Precisamente es esas palabras que no están a voluntad. Es decir, esas palabras que irrumpen y que creo que vivimos todo el tiempo con eso. Un pensamiento, en algún momento, yo creo que esta es la época de la ansiedad propiamente. Por varias condiciones, la gente vivimos con ansiedad muchos momentos de la vida, y es precisamente en algún punto con esta característica, que llega un pensamiento, irrumpe, se queda y no hay voluntad
propia para hacer algo con eso, porque la voluntad no va con eso. Es decir, en algún momento se establecieron algunas situaciones como para decir, deja de pensar en ese tipo de cosas. Claro, no ajá. se puede, eso no se puede, es algo que irrumpe. Es como si dijéramos, bueno, yo no quiero ser humano, entonces me va a quitar el lenguaje. No te lo quitas, ni en broma. Ya no hay eso. Y no es que algo que aprendiste lo puedes desaprender. Yo creo que el lenguaje va mucho más allá. El lenguaje rompió al ser humano, le quitó la condición de ser una ballena, por así decirlo. Claro. Entonces ahí empieza precisamente una situación compleja donde se tiene que estar preguntando a cada etapa de su vida quién soy. Obviamente con un planteamiento básico que es cada etapa va cambiando uno, afortunadamente. Por suerte. Entonces, bueno, creo que va en ese sentido. El inconsciente tiene que ver con estas palabras que en algún momento se van incorporando al sujeto humano y lo van haciendo, lo dicen en la teoría lacaniana, lo van dividiendo. Es decir, ya no es uno, ya no es el ser, ¿no? Es un sujeto dividido y precisamente se le llama sujeto porque es sujeto del lenguaje. Me estás rompiendo la cabeza porque, entonces, déjame ver si entendí bien. El lenguaje no visto desde el punto de vista de comunicación, sino el lenguaje, los animales entiendo que se comunican, pero el lenguaje como algo que entra y nos condiciona, lo cual es extremadamente brutal para mi cabeza. Y quisiera preguntarte esto, estabas hablando de voluntad. ¿Qué significa entonces? Yo no puedo tener la voluntad de quitar un pensamiento de mi cabeza, o sea, puedo querer quitarlo, quiero apagar mi cabeza, así los que nos levantamos a las 4 de la mañana con una idea que nos taladra la mente y ya no nos podemos volver a dormir, eso no se puede apagar, por más fuerza de voluntad que tenga yo. Pero hay infinidad de recursos que promocionan por el mundo, que quisiera saber si es charlatanería o no, si tienen algo que ver con la realidad, sobre el tema de distraer a tu cerebro, ¿no? Es decir, no sé, hago un ruido, respiro, cuento hasta 5, me enfoco, los sentidos, visualizo figuras geométricas, escucho 4 sonidos diferentes. Había una regla, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Un 5 visual de figuras geométricas, un 4 auditivo de identificar 4 sonidos diferentes en el medio, 3 tocar 3 texturas diferentes, 2 oler, encontrar 2 olores distintos, y eso en cuestión como de segundos, y 1, pues no sé, probar, morderte el dedo y probar el sabor de tu piel, no sé. Entiendo que mentalmente quizá eso distraiga, pero tengo que confesar que lo he intentado hacer, pero a los 3 segundos ya estoy pensando otra vez en mi problema. Entonces, ¿qué tanta fuerza de voluntad podemos llegar a tener sobre nuestros pensamientos? Yo creo que esa se gasta. ¿Se acaba? No sé si se acaba, pero sí se gasta. Hay una parte que creo que es crucial con eso. Hay que preguntarle al pensamiento. Es decir, por supuesto, es decir, es una idea que llega, invade, no se va, aunque queramos que se vaya. Habría que preguntarle qué está haciendo ahí, qué hay con eso. Pausa, perdón, levanten la mano los que nos están escuchando, viendo, ¿quién ha preguntado a sus pensamientos? O sea, ni siquiera se me había ocurrido. Sigue, por favor, play, es fascinante. ¿Qué le preguntamos? Perdón, te distraje, ¿qué le preguntamos? ¿Qué hay con esa idea? Yo creo que en principio es qué hay, de dónde viene, ¿por qué me estoy preguntando si mañana va a bajar la gasolina o no, por ejemplo? Y lo pongo en algo quizás coloquial, pero ¿por qué me estoy preguntando qué va a pasar con la depreciación del dólar o este tipo de cosas? Es decir, ¿qué hay con eso? Porque igual en algún momento puede ser un pensamiento que sí tenga algo que ver conmigo, o capaz que eso es lo que se está poniendo en lugar de otra cosa. Es decir, capaz que eso es lo que está planteando es el panorama de que hay algo trágico a nivel esencial propio. Es decir, capaz que la tragedia no va a ocurrir con la gasolina. La tragedia es que mañana, o ya me estoy sintiendo muy mal
pero no alcanzo a registrar esas sensaciones, esas emociones que están en algún punto. Entonces se empieza a plantear desde otro lugar. A ver, yo tengo una duda porque automáticamente cuando te escucho pienso en que nos gusta, bueno, al cerebro le gusta tener el control, le gusta controlar y cuando yo pierdo ese control de las cosas, llámese gasolina, dólar, trabajo, familia, pareja, lo que sea, automáticamente pierdo ese bienestar o esa tranquilidad. ¿Al cerebro nos gusta tener el control? No. ¿Cómo funciona? No. Ojalá pudiera tener el control el cerebro. Sí, ojalá. Me parece que eso sería fantástico. Es decir, estaríamos en otra dimensión propiamente. No sé si tiene interés en el control o desinterés en el control. Pero me parece que en algún momento eso ha sido como el empuje, en algún momento como para decir, como seres humanos podemos controlar lo que está. Y lo que está implica también a nosotros mismos. Pero eso no es cierto, eso es una falacia, no podemos controlar eso. Acaba de ocurrir algo inédito en Valencia hace unos meses, claro. Terrible, ¿quién lo esperaba? Nadie. Y hay especialistas que tienen estudiando ese tipo de fenómenos 100 años. Sí, claro. ¿Quién lo esperaba? Nadie. Es decir, me parece que en algún momento aparecía o ha aparecido esta situación de el ser humano es el que puede controlar el mundo. No es cierto, no puede ni controlarse uno. Pues en algún momento esta época me parece que marca la situación donde no puedo ni siquiera controlar a qué hora me voy a dormir. Claro. Porque intento dormir y no lo consigo. Claro. Ni siquiera controlo lo que compro o lo que me gusta porque todo eso está como sobrevendido a través de redes sociales o de plataformas de venta, ¿no? Sí. Incluso tengo entendido que en los centros comerciales la música que ponen o el área de comida es como un factor también estimulador para que puedas comprar más y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces pareciera que no somos dueños de nuestras propias decisiones. Ese es Freud. ¡Qué miedo, señores! Ese es Freud, tal cual. Oh, por Dios, yo no lo dije, lo dijo Freud. ¿Qué? Bueno, no sé ustedes, pero yo me estoy volviendo loca con esta charla porque me fascina. Hace menos de 10 segundos estabas hablando acerca de que muchas veces lo que nosotros creemos no es específicamente por lo que estamos pasando. Hablabas de un trauma, hablabas de algo atrás. En alguna de las charlas que te he escuchado hablabas también de este famoso círculo de las emociones y que en la superficie está, no sé, el enojo, pero por dentro es temor o es miedo o cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué crees tú de esa parte tan comercial que se ha vuelto a hablar de las emociones? Y lo digo comercial porque estamos en una era, justamente como lo dijiste, de ansiedad, de estrés. No sé, y creo que no me dejarán mentir, pero se ha hablado más en esta década de emociones que nunca antes, al menos que yo recuerde. No soy tan vieja, claro. Pero el punto es, ¿qué opinas tú sobre todo este tema tan comercial cuando se habla de emociones y sobre lo que realmente significa este tema que hablabas, de que hay un trasfondo de trauma, de que hay un trasfondo de otras cosas? ¿Cómo funciona nuestro cerebro ante la diferencia entre lo superficial y lo profundo? Me encantaría entender cómo se relaciona eso. Para Lacan fue muy importante en su teoría de los discursos, porque habla de los discursos y él menciona un discurso que no es propiamente un discurso, así era Lacan, y dice, está el discurso capitalista, que no es un discurso, pero Lacan le llamaba a los discursos formas de lazo social. Okay. Es decir, y él planteaba en esta época un discurso capitalista, es decir, una forma de hacer un lazo social que no es un lazo social, porque habría que tomar toda la frase en función de cómo lo planteaba, que es el discurso capitalista. Y él decía, bueno, no es un discurso, pero así lo nombraba, es decir, sí es y no lo es. Podríamos decir, está loco Lacan, y yo creo que sí había algo, pero bueno, aportaba algo algunas cosas. ¿Sí? Entonces, él planteaba el discurso capitalista como una forma de lazo social. ¿Qué significa eso?
en este momento podría criticarse mucho que un niño se sintiera feliz cuando accede al PlayStation 5, por ejemplo. Pero esa es la forma de lazo social. Es decir, si hay felicidad ahí, por supuesto que sí. En algún momento se podría plantear desde otro lugar diciendo, no, esa no es la felicidad. Esa no es la felicidad. La felicidad es espiritual, casi. Que eso tiene que ver con otra época también, ¿eh? Totalmente. Esa espiritualidad. Generacional, ¿no? Así es, por supuesto. Sí, claro. Yo sí creo que el PlayStation 5 sí da felicidad a alguien. Da una explosión de dopamina. Por supuesto, y además tiene que ver con la época, porque juega en línea, convive con sus compañeros, con sus amistades, todo ese tipo. O sea, sí hay algo ahí metido. En algún momento, yo creo que la otra parte de decir, eso no es felicidad, lo felicidad es lo que toca el corazón, lo que toca el espíritu y todo eso. O sea, sí, pero no deja de estar romantizada esa parte, diciendo lo interior es lo que vale, que dices, no es cierto, eso está lindo porque puede ser muy platónico, tal cual, la separación mente-cuerpo y todo ese tipo de cosas, pero no forzosamente, pues porque Lacan plantea algo muy puntual y dice, en el sujeto humano no hay un externo y un interno. De hecho, usa una figura topológica, que es la banda de Moebius, para explicar eso, donde dice lo interno es exterior y lo exterior es interno. Agregan una palabra que se llama extimidad, por ejemplo. Es lo más externo de lo íntimo en el sujeto humano y lo más íntimo de lo externo. Así lo planteaba Lacan, es decir, no hay esta figura platónica de lo interior es lo que va a salvar al ser humano, lo interior es lo que lo va a hacer feliz. No es cierto, pero tampoco lo exterior. Es el sujeto humano en algún punto complejo, que es, si a alguien le hace feliz hacerse las uñas, está buenísimo. Eso también está. Si en algún momento se demerita ese tipo de cosas, digo porque lo escucho con frecuencia en el consultorio, que es como que me iba a pintar las uñas o me iba a pintar el pelo, pero mi familia me dijo que ¿cómo voy a cubrir con eso mi depresión? Yo digo, pues está bien que lo hagas, pues, no sé si va a curar la depresión, pero es algo que quieres hacer y yo creo que si haces lo que quieres hacer, eso sí cura la depresión. Eres feliz. Eso sí cura la depresión. Cuando tienes ese acceso a lo que quieres, eso sí cura las tristezas, incluso la ansiedad. Si entonces estamos hablando de una época en la que se habla mucho más que antes de la ansiedad, podría también tener algo que ver con que no encontramos lo que buscamos y quizá ni siquiera sepamos lo que buscamos. Esa fue la marca del lenguaje. Esa fue la marca del lenguaje. No, está buenísimo así como lo planteas, porque es precisamente encontrar la piedra filosofal de la existencia de cada quien. ¿Existe? No existe, pero sí existe. Es decir, no existe en términos de formularla de una forma que permita que se convierta en algo material, positivo, por así decirlo, en términos epistemológicos, en algo positivo. No es eso. O sea, es algo que sirve como punto de arranque para la existencia. Y yo creo que van a dar medallas en una carrera de un maratón, por ejemplo. Da igual, si te dicen que te van a dar una medalla, da igual si es de oro, plata o de chocolate, pues. Claro. Es la medalla. Es el reconocimiento. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra que está ahí implicada. ¿Y no tendría algo que ver con el valor social que se le da a esa palabra? Sí, por supuesto. Pero yo creo que ahí hay que puntualizar algo, que es una palabra no significa algo. Nosotros le otorgamos el valor a las palabras. Esa es la teoría de la lingüística general propiamente, donde una palabra no significa nada. Por eso en algún momento, cuando encuentro ciertas situaciones donde para salir adelante, para crecer, para dejar de sufrir, implica el perdón, yo digo, bueno, si eso se establece en una palabra como un universal, no es ahí, porque eso va a singular, eso tiene que ser particular.
Es decir, el perdón para alguien, capaz que esa persona sí pudo andar de mejor forma en la vida cuando perdona alguna situación, pero capaz que otra persona le rompe la vida y le manda una situación complicada los siguientes años, por ejemplo. Es decir, wow. Alguna vez te escuché hablar acerca del perdón y ahora vino a mi mente, porque esta es muy trillada la frase de quizá bastaría con perdonarme a mí mismo, ¿no? Las cosas que traemos arrastrando, ¿no? Pero tú me contestaste algo acerca del perdón y me dijiste, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Simplemente levantas la mano y te vas a decir, listo, vámonos, ya me perdoné a lo que sigue? ¿O me latigo 500 veces y digo, ya, listo, este es mi sacrificio que tengo que tomar en cuenta para perdonarme? ¿Qué significaría para ti entonces el perdón? ¿Y qué valor tendría en temas de bienestar? Dejemos de lado la felicidad, de sentirnos mejor. Creo que hay un tema con este asunto del perdón. Yo no creo que sane nada perdonando, porque creo que además es una posición complicada a quien tiene que perdonar o no. Es decir, parece que el agravio que en algún momento hubo ya no tiene ningún sentido después de decir sí perdono a alguien, y yo creo que no va así, pues. Y en algún momento es sostener una responsabilidad que no es, que esa sería de la situación o la persona que genere el agravio. Que me parece que no va así, es decir, yo no creo que vaya a sanar a nadie el perdón. Y yo creo que esta idea de hay que perdonarnos a nosotros mismos es como una remasterización del pecado original. Sí, claro. Pues, ¿qué me tengo que perdonar? Voy a poner un ejemplo. Si me le he pasado sufriendo 30 años de mi vida, ahora todavía me tengo que perdonar por el sufrimiento. Además de todo, ¿no? No, me parece complicadísimo eso. Sí, claro. O sea, yo creo que una mejor salida sería, en lugar de buscar el perdón, que implicaría precisamente bloquear lo que uno siente, bloquear lo que uno recuerda, bloquear lo que ha sido parte de la historia de cada quien, más bien vamos a ponerlo ahí para ver qué hacemos. Vamos a poner esto donde va en la mesa y decidimos si esto se va al bote de basura. Ojo, y no digo al bote de basura como que se vaya al olvido, no, sino que en algún momento ya no tenga ninguna relevancia, ni siquiera involuntaria en mi vida, pues. Es decir, no sé, voy a poner un ejemplo que me lo voy a inventar, por supuesto, que es en algún momento alguien de transporte público me atropella y me rompe la pierna, por así decirlo. Entonces, mi anhelo principal era ser futbolista, pero me rompió la pierna. Es decir, ¿qué le voy a estar perdonando a un tipo que se brincó el alto, sí, claro, por ejemplo, y que me arruinó en una parte, o al menos me afectó en una parte de lo que yo quería hacer con mi vida? Lo mejor es que ni siquiera lo perdones, lo mejor es que ni siquiera es sostener el enojo, la furia, eso es una reacción, que en algún momento eso es algo que se ha planteado, como que los enojos hay que controlarlos, los enojos hay que decidir qué hacemos con eso. No es cierto, el enojo se registra, hay que vivirlo. Me encanta. Yo creo que hay que vivirlo, y entonces ya cuando está esa vivencia, cuando está la situación, entonces ya decidimos qué hacer, pero primero hay que vivirlo. Si no implica nada más un bloqueo consciente sobre las situaciones, las percepciones, los registros que cada quien tiene. Y es complicadísimo. Lo voy a poner así, es una asfixia emocional. Tal cual. Entonces, es como una hipoxia, quedarnos sin oxígeno así todo el tiempo. En ese caso, los bloqueos, podríamos hablar con fundamento científico de la somatización. De que los bloqueos terminen en que nos duela la panza, en que nos duela la cabeza, en que, digo, la cabeza quizás sea más sencillo por cómo funciona el pensamiento, pero a lo mejor, no sé, se ha escuchado mucho decir, ¿no? Es que, bueno, te enfermas porque tienes muchos problemas que no has resuelto acá arriba, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia desde los pacientes que ves, desde tu perspectiva y tu conocimiento sobre ese tema? Creo que en algún punto se ha banalizado todo el asunto de la psicosomática. Es decir, se ha convertido como en un formulario de Excel.
de esto más esto da esto. Y no, porque precisamente Freud hace 100 años decía, una persona se queda sin movilidad en el brazo y no tiene ninguna afectación en el órgano. Ajá. Entonces vamos a buscar la explicación, y encontraba en algún momento, decía, bueno, es que había algunas situaciones en su historia donde ese brazo tenía mucho sentido, en lo familiar, etcétera, etcétera. Es decir, esa tendría que ser una situación caso por caso. Esta situación de somatizar, yo digo, ¿por qué nos duele la panza? La época nos manda que nos duele la panza todo el tiempo. Los alimentos son ricos, cada vez más ricos. Es decir, y lo voy a plantear así, cada vez le atinan al toque de azúcar especial. Claro. Sí, por supuesto. Pero en el fondo hay otras cosas ahí importantes, pues. Claro. Entonces, ¿por qué nos duele el estómago? Pues ahí hay muchas respuestas. Y yo prefiero hacer eso, ¿eh? Es decir, antes de irme a interpretar sobre un universal, vamos viendo qué está pasando. Si alguien llega, por ejemplo, con una situación donde ha tenido gastritis mucho tiempo de su vida y ahora se acentuó por alguna situación, no sé, un problema con su hija, con su mamá, con quien sea, es decir, es que me duele el estómago por los problemas que tengo con mi mamá. No, claro. Capaz que te duele el estómago porque no has comido bien en los últimos 2 meses, ¿no? Claro. O sea, y no significa que lo otro no esté, también está. Pero hay una situación ahí importante que tiene que ver con el asunto de los hábitos, el asunto de la alimentación, el asunto biológico. Totalmente. Porque creo que en algún momento este planteamiento de la psicosomática llegó para anular toda la parte biológica, que me parece que es un terrible error, porque se ha estudiado muchísimo eso. Es como cuando queremos, o sea, buscamos para escuchar lo que queremos oír, ¿no? Creo que de eso se trata un poco hacia arriba. Sí. Esa eterna búsqueda de que nos complazca lo que vamos a escuchar, y entonces buscamos ese tipo de cosas. Qué impresionante, yo estoy fascinada con esta plática, pero digo, a mí se me pasa el tiempo volando y quiero nada más tratar de entender desde tu perspectiva varias cosas. Una, rapidísimamente, tratar de que nos expliques tu punto de vista acerca de la espiritualidad basado en lo que conoces y en los pacientes que has visto. Para ti, ¿qué sería esa espiritualidad? Y otro punto rapidísimo, me encantaría entender qué es eso del el ser desde tu propia perspectiva, ¿no? ¿Para qué estamos? Decimos, bueno, porque queremos trascender, la idea del éxito, la idea de la perfección, la idea de ser felices. ¿Qué concibe entonces el ser desde tu perspectiva? Yo creo que la espiritualidad como concepto se pervirtió. Es decir, se llevó a otro plano, a pensar que en algún momento implicaba imitar incluso gente que se había metido a la espiritualidad. Hablemos, por ejemplo, de Gandhi. Sí, claro. Es decir, parecía que se planteaba en ese terreno, donde si yo hago lo que hizo la otra persona, entonces voy a llegar a ese lugar de trascendencia. Sí. Y se planteó como un universal, algo dogmático inclusive, que es entonces vamos todos por ese camino, y en algún momento eso se convertía en las sectas en Estados Unidos, de algo terrible, terminaba en algo terrible, muy, muy, muy terrible. Yo creo que la espiritualidad propiamente dicha, en estos términos y en esta época, lo pondría como ese empuje a querer por querer. Claro. Es decir, sin un argumento, ¿a quién dar cuenta de eso? Es decir, quiero esto, quiero, no sé, aprender a tocar el piano. ¿Por qué vas a ser concertista? No necesito argumentar esto, quiero eso porque quiero esto, punto. Yo creo que la espiritualidad tendría, o estaría bueno que en este momento tuviera ese fundamento de sostener esas cosas sin el argumento de si es productivo o no productivo, si va a dejar algunos pesos o no va a dejar algunos pesos, si va a generar bienestar o no va a generar bienestar, inclusive, hasta dejando como estas
situaciones de la época de evaluaciones, por así decirlo, de qué tan bueno eres, lo pongo así, qué tan bueno eres en tu profesión, es qué tanto dinero acumulaste. Sí, es un criterio. O sea, está bien, pues a lo mejor alguien, su interés es acumular eso. Exacto. Está buenísimo, pues, pero no toda la gente quiere acumular. Es más, hay gente que más bien dice, yo me quiero desprender, he acumulado un montón de cosas. A lo mejor no dinero, o a lo mejor sí dinero, pero no quiero, ya quiero otras cosas. Claro, totalmente. Sí. Sigue. Hay una idea que en algún momento nos vendieron muy emotiva de la felicidad. Y yo creo que será particular de esa idea. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. Es muy conocida, es Will Smith haciendo una actuación donde de ser alguien distante de una relación de pareja, porque así se planteaba al inicio, termina siendo distante de una relación de pareja. Y ahora con el niño también. Sí, claro. Es decir, a mí me parece que espiritualmente no cambió mucho. Lo que adquirió fue poder solamente, Sí, poder económico totalmente. nada más. Claro. Entonces, esa idea se ha vendido como la felicidad. No me refiero al dinero no solamente, que creo que también es un factor, pero ese dinero, esa característica de buscar la felicidad implica, para mí en la película implica salir de la neurosis que tuvo en algún otro momento. Es decir, implicar salir de la pobreza, esa pobreza económica que en algún momento asume que fue como el móvil como para vivir ciertas experiencias ingratas o desagradables, como que salir de eso ya llegaba ahí. Capaz que la de él sí, pero no como fórmula universal. Por supuesto, no existe una fórmula. No hay eso. Claro. Cada quien tenemos que inventarnos nuestra fórmula, ¿no? Nuestra propia fórmula. Esa es la maravillosa enseñanza de la vida, ¿no? Estamos casi a punto de cerrar porque se nos va el tiempo volando y no me puedo ir de aquí sin hacerte en las pequeñas cosas. Nuestros fans saben que siempre hacemos la pregunta indiscreta, la pregunta inesperada, la pregunta que revuelve a nuestros invitados. Y en este caso en particular me gustaría preguntarte si en algún momento existiera a través de la tecnología algún dispositivo que pudiera eliminar el dolor emocional, mental, no el físico, ¿no? Sino ese dolor emocional y de pronto no sintiéramos ese dolor no físico, aclaro, no sintiéramos el dolor sentimental, emocional o como lo llamemos. ¿Estarías a favor de algo así? ¿Crees que cambiaría nuestra humanidad si no sintiéramos ese dolor sentimental, si la inteligencia artificial avanzara a tal grado? ¿Te gustaría tomar una terapia de ese tipo? Es fuertísimo, ¿eh? Voy a contestar no desde una postura propia, sino desde una experiencia que escuché. Una mujer que en algún momento, hace ya bastantes años, fue a visitarme al consultorio en ese momento, ella la pasaba muy mal. Las emociones en algún momento eran muy intensas para ella. Muy intensas. E incluso la forma de posicionarse frente a la vida era, lo voy a decir de esa manera, sin filtros. Es decir, como que ella podía ver el mundo, lo cruel que es el mundo, así directamente, o lo lindo que era el mundo, así directamente, así, sin filtros. Nosotros lo matizamos muchas veces. Siempre, sí. Ella no. Y en algún momento, en ese momento, alguien me supervisaba algunos casos y me dice, ¿por qué no le sugieres algún medicamento? Y ella me dio una respuesta que yo creo que nunca se me va a olvidar. Bueno, ya han pasado más de 20 años y no se me ha olvidado. Y ella me dice, sí entiendo esa parte. Es más, lo he intentado. Y sí, tiene usted razón. Me va a quitar este peso que tengo de vivir. Pero también me quita lo otro. También me quita lo otro. Es decir, también le quitaba esos momentos donde podía reírse de algo. Claro. Esos momentos donde podía sonreír. Y estaba ese planteamiento. Es una terapia que, ojo, no digo que tiene que estar el malestar para que podamos valorar el bienestar de ninguna manera. No creo que tenga que estar eso. Pero yo creo que quitar algo que es humano en algún punto, también vamos a hacer algo para poner algo en eso, algo para sustituirlo, ¿eh? Es decir,
En algún momento, si quitamos la religión en la humanidad, vamos a poner otra cosa. Ahora se va a convertir nuestro Dios Mark Zuckerberg, por ejemplo. Sí, ya sé. Y que se ha convertido, o sea, hay algo con lo humano que hacemos eso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Vamos a poner eso, porque además hay algo muy tajante que planteaba Freud. Es el malestar está. ¿Por qué? Por ser humanos. Tal cual. Ojo, eso no es dolor, malestar. El dolor aparece cuando hay alguna afectación. Y eso puede ser social, puede ser familiar, puede ser particular, sí. Pero el malestar, bueno, vamos a estar en malestar. Hagamos de la mejor manera para que ese malestar no nos invada todas las áreas de la vida. Yo creo que es a donde podríamos llegar, pues. Claro que sí. Digo, nos quedaríamos 3 horas charlando más, pero prometo que puede haber más programas con esta temática porque de verdad es que es súper profundo, hay un mundo por explorar. Creo que nunca terminaríamos de adentrarnos en las profundidades y en los misterios enigmáticos del cerebro y de la mente humana. Edgar, fue maravilloso, de verdad un placer tenerte aquí. Por favor, dinos dónde te pueden encontrar, si te quieren preguntar, si te quieren buscar, informes y todo lo demás, consultar, ayuda. Por favor, danos toda la información. Bueno, no soy tan seguidor de redes sociales, pero estoy como Mauricio Sánchez en Facebook, que es más o menos de la época mía. Sé que ahorita ya está Instagram y están otras redes. En realidad, el único que abro es Facebook, y eso a veces cuando me acuerdo, y cada vez menos porque aparecen, en lugar de personas a las que tengo en mi red de amistad, aparecen ya cada vez más comerciales, y entonces termino aburriéndome a los 10 minutos que empiezo a ver. Pero como Mauricio Sánchez Perfecto. Y a través de las pequeñas cosas, recuerden seguirnos, vamos a tener muchos programas maravillosos para las próximas fechas. Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer esto posible. Los queremos mucho, nos volvemos a ver muy prontito en las maravillosas, increíbles, fabulosas y mágicas pequeñas cosas.